Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Continuamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 4. En este capítulo vamos a ver 4 parábolas y una narrativa cuando Jesús calma la tempestad en Galilea. Jesús empieza a hablar extrañamente, en parábolas, en ejemplos, en analogías, que es una parábola, poner 2 cosas juntas que no se parecen tanto para ilustrar una verdad. El reino de los cielos es como un labrador. El reino de los cielos es como los trabajadores que están en la plaza. La pregunta es, ¿por qué Jesús, si venía hablando tan claro, diciendo que Él era el Mesías, en este capítulo comienza a hablar con parábolas, que es más complejo? Bueno, hay una razón, y esta está en el capítulo anterior. Jesús, después de haber hecho los milagros, sanidades y haber hablado como ningún hombre ha hablado, después de haber hecho eso, la gente religiosa le dice que por Belcebú Él está haciendo esos milagros. Y eso es blasfemia al Espíritu Santo, que es el que da el ministerio terrenal a Jesús. Y ese pecado no es perdonado. En el capítulo 4 comenzamos que dice: otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar de Galilea. Se reunió alrededor de él mucha gente que llegaron de Judea, Idumea, Perea, Galilea, Fenicia, Siria, miles, porque querían ser sanados, querían ver milagros, querían ver prosperidad, salud, dinero y amor, lo que la gente busca actualmente. Jesús hace algo que es profundo, algo que es realmente cismático, porque a partir de ahora el juicio de Jesús comienza y va a terminar en la cruz. El juicio de Jesús en esta tierra comienza en este momento y termina en la cruz. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, o sea, atado, no aniquilado. Pero el juicio comenzó un año antes. Jesús en este momento ya lleva 2 años de predicación. Su ministerio fueron 3 años. Y Jesús empieza a meter el juicio, empieza a hablar de forma no clara, en parábolas, para que los que no han querido entender de una vez no entiendan y no se salven. Y los que sí entendieron, que entiendan mejor, porque Jesús les va a explicar la parábola, porque ellos son del reino. Jesús está haciendo una división en este momento, porque hasta simbólicamente se ve, se separa de la playa. Se separó de las multitudes, se separa con sus discípulos. Los discípulos que continuaron fueron 12, pero él tenía muchos. Se separan del resto del mundo y él dicta una parábola, y a los que están en la playa no se las explica, se las explica a los que son sus discípulos. El juicio ha comenzado. Unos reciben gracia y otros juicio. El resto del mundo incrédulo, que solo iba por panes, peces, milagros, comienza a recibir juicio. No se les explica la parábola, pero además ni les interesa. En cambio, cuando Jesús se sube con sus discípulos y varias barquitas, unos de ellos se acercan y dicen: ¿por qué hablas así? ¿Qué quiere decir la parábola? A ustedes se las voy a explicar porque son hijos del reino. Los demás no, para que no entiendan y no se conviertan. ¿Pero qué no? Dios quiere que todos se salven. Todos se salven los que Él ha elegido. Si no, estaríamos en el universalismo romano que dice que todo mundo se va a salvar después de todo. Y eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Cuando alguien se niega a creer en Jesús pese a las enseñanzas, se niega a creer en Jesús bajo la insistencia de un buen predicador, llega un momento, una línea que solo Dios conoce. No lo podemos decir. Un momento en el que Dios dice: a este ni se le explique, no va a oír, no va a creer y no es para él. Alguien está expuesto aquí, un hijo de un creyente, está expuesto a la palabra y se endurece. Dios sabe en qué momento Él dice: no se les expliquen, mas
las parábolas. Solo que la oigan, porque si se les explique a lo mejor se pueden convertir. Ya no, se acabó ese tiempo. Ya lleva 2 años predicando Jesús y lo resumen diciendo que tiene a Belcebú por parábolas, pues, porque el juicio está entrando a este mundo. Y dicta 4 parábolas. La primera es la del sembrador y las otras 3 hablan cómo se va a desarrollar el evangelio en los siglos que venían. Otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar de Galilea. Se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que mejor se metió en una barca, se sentó en ella al estilo rabí y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Muchas cosas en parábolas y les decía en su doctrina, en su enseñanza. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Ya vieron que hay muchas multitudes siguiendo y son pocos los que están en el barco o en las 3 lanchitas que estaban con Jesús. ¿Por qué no creen en él? ¿Por qué no oyen su voz? Es muy sencillo. Juan 10:26 dice así: vosotros no creéis en mi palabra porque no son mis ovejas. ¿Por qué no creen? Porque no son mis ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Los que él eligió. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? 8. Pero eso no se me hace justo. No es lo que tú piensas que es justo. Es lo que Dios dice que es. Esto confronta a un evangelio que actualmente se está dando. Incluye a todos. Con que lleguen el domingo, den su diezmo, con eso es suficiente para que usted sea salvo. Incluyen a todos, pero el evangelio es exclusivo a los que él amó, conoció, predestinó, santificó y glorificó. Cuando elige a sus apóstoles, ¿se acuerdan el capítulo anterior? A los que él quiso, eligió. De tal manera que después de estar anunciando eso y cuando va bajando a Jerusalén para ser crucificado, alguien le hace una pregunta muy interesante. Esta pregunta está en Lucas 13:23. Empezó a sospecharse que Jesús tenía elegidos. Y eso no se vale porque Dios ama a todo el mundo. El Evangelio de Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Entonces, la gente piensa que mundo es todo el mundo. No. La palabra mundo en el contexto de Juan está diciendo que a partir de ese momento no solo son judíos los que se salvan. Ya no hay exclusividad judía. Ahora toda gente que cree en Cristo de todo tribu, lengua y nación. Pero no quiere decir que todo el mundo. ¿Verdad que es un evangelio difícil de predicar? Cuando lo más bonito sería y más fácil es: todos van a ser salvos. Ámense. Todos nos vamos a ver en el cielo. No hay problema. Eso no es cierto. La Biblia no lo dice así. Tanto que esto crea una pregunta. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar. Y esto no quiere decir que sea una salvación por obras, no. Una vez que eres salvo, te esfuerzas. Una vez que tú sabes que eres hijo de familia, tratas de esforzarse por agradar a papá. No para que seas hijo, sino porque ya eres hijo amado por tu padre, te esfuerzas por agradarlo a él. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Cuánta gente cabe en las puertas angostas? Uno por uno. No es por multitudes, no es por grandes cantidades. Solo los valientes lo arrebatan a través de la fe. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Gente que procura entrar al reino de los cielos a través de esfuerzo humano, a través de obras, a través de sacrificios, de penitencias, de decir: ahora me voy a portar bien porque quiero ir al cielo. No, es de los que Dios tiene misericordia. Dios permitió que tengamos esta cita y hablemos que se entra por gracia, puerta estrecha, pero hay que esforzarse. No es porque usted hizo una oración y ya es cristiano. Hay que esperar a ver si la semilla no se pudre. Ya soy cristiano, ¿por qué? Es que hice una decisión y vamos a caminar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán por actos religiosos, intelectuales y por obras entrar, pero no se entra así. Se entra por fe, en humillación a Cristo. Y no podrán. Ve usted iglesias con grandes multitudes de gente que no ha creído, que no ama la palabra, que no desea la palabra, pero es adicta a un club. Pero no ha creído y está ciego y cree que cree. Por eso versículos tan duros como: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, no os conozco. Hacedores de maldad. Les enseñaba por parábolas muchas cosas. Oíd aquí que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte
cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte de las semillas cayó en piedra, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, inmediatamente quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó en espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra cayó en buena tierra, y dio a uno a 30, a uno por 60, y a uno por 100. Jesús está dictando esta parábola, y los de la playa, que no son creyentes, la están oyendo. Y esta es una parábola que es comparar dos cosas para dar una enseñanza. Y la parábola es sencilla, porque es agrícola. Y la mayoría de la gente de ahí sembraba. Y sucede que en Palestina la tierra es accidentada y rocosa. No es como aquí, que hay grandes hectáreas que son planas y tú metes el arado derechito y vas sembrando semilla por semilla. Terreno regular. Los terrenos en la mayoría de Palestina, sobre todo en Jerusalén, son en una misma hectárea, que son 10,000 metros cuadrados, 100 de cada lado. En una hectárea hay los 4 tipos de terrenos. Primero, a lo mejor tu terreno quedaba donde la gente pasaba. Entonces había 1,5 metros donde la gente atravesaba tu terreno, camino, iba aplastando la tierra, ¿sí? Y se ponía dura esa tierra. En esa hectárea también había áreas que tenían piedra abajo, 20 centímetros de tierra y piedra abajo. Y había otras zonas en ese mismo terreno que tenían semilla que da espina. Y había partes en esa misma hectárea que era una tierra preciosa. Pero el sembrador no sabe el terreno, no lo conoce. Por lo tanto, él empieza a sembrar, como dicen, en voleo. Esa es la siembra del evangelio, por voleo. Y solo Dios sabe quién es tierra fértil y quién es de las otras 3. Pero yo con fe aviento por voleo y no sé dónde cae. Además, el sembrador siempre estaba sembrando y traía como 8 pájaros atrás que querían comer. Él bota y empieza a decir que hay 4 lugares donde cayó el evangelio. Una es en el camino. En el camino, como el suelo está tan compactado, la semilla rebota y se queda a nivel de superficie. Y entonces los pájaros que están alertas se llevan la semilla, ni siquiera entra en la tierra. Y la que no pudieron comerse, pasan los viajeros y la pisan, la hollan. Y esa se perdió. ¿Quiénes son esas gentes? Gentes que le predicas y desde el principio te paran el carro y dicen, momento, ya lo oí, no me interesa. Te respeto que tú estés ahí, qué bueno porque te veo bien, pero no me salgas con esas cosas porque si insistes te voy a retirar la amistad. Rebota. Y obviamente lo que les dijiste representa a las aves a Satanás que se llevan la palabra y nunca entra. Luego vienen los de los pedregales, que la piedra no la ves, pero está 20 centímetros abajo de la tierra. Entonces, estas piedras abajo guardan humedad, de tal manera que aquí sí entra la semilla y encuentra gran humedad y la raíz brota rápido. Pero una vez que avanza 10 centímetros, la raíz no puede introducirse más porque hay piedra. Y entonces sacan su tallito, sacan sus hojitas, pero como no tienen raíz profunda, el sol las quema. Luego vienen los de los espinos. Se introduce la semilla, o sea, sí la reciben y entra, pero junto a ella hay otras semillas que producen espinos, crecen juntas. Pero la semilla de los espinos le come el agua y los nutrientes y se acaba ahogando. Luego los de la buena tierra, que dieron frutos 1 a 30, 60 y 100. Lo normal es que dieran 1 a 8 o 1 a 10. 1 a 60 casi no lo habían visto y 1 a 100 solo en el cielo. Hasta ahí da las parábolas Jesús sin explicación para la muchedumbre. Uno de sus discípulos, cuando ellos se han apartado de la playa, dice, ¿por qué hablas en parábolas? Si antes hablabas muy claro. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, eran más de 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que a Dios le ha placido daros el reino. A los que Dios eligió, a vosotros, a ustedes, no los de la playa. A vosotros os es dado saber el misterio. No hablo de esoterismo ni de brujería. Misterio es lo que en el Antiguo Testamento estuvo oculto y hoy en el Nuevo Testamento se descubre con Jesús. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están fuera, ya se dieron cuenta de la división,
por parábolas a partir de hoy todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Pero para qué es eso, Señor? Para que no se conviertan. Este es el evangelio olvidado del día de hoy, que Dios a los que amó, conoció, predestinó, santificó, glorificó, a los que el Padre le dio, ninguno se va a perder. Pero hoy todo por codicia, las iglesias se llenan porque la gente le gusta oír que todos van a ser salvos. Y sobre todo son salvos si vienen a esta iglesia. Y eso es perverso. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Están castigados ya. Y esta es una cita de Isaías. Verso 3. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que entiende bien, pero no entender intelectualmente, entender espiritualmente la parábola del sembrador, que es la parábola madre, puede entender el resto de las parábolas del Señor Jesús. La parábola de las monedas, las parábolas de las vírgenes, todas las parábolas las puedes entender si te das cuenta que hay una división de terrenos y que no todo el que me dice Señor es salvo. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, el Señor Jesús, después los apóstoles y después todos los demás que enseñamos fielmente texto a texto la palabra. Somos el sembrador. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra. Aquí ya viene la explicación nada más a ellos, en privado, a los de las barcas. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se había sembrado en sus corazones. Un suelo duro, impenetrable. Gente que jamás volteó a ver al Señor en su vida. Gente que quizá alguien le dijo, mira Jesús, no me hables de eso. Tengo tantas cosas de hacer y además no me interesan esas cosas que son para manipular hombres. Ni siquiera entró la semilla. Estos son asimismo los que fueron sembrados en piedra. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. ¿Cuántas gentes en 25 años de ministerio no he visto entrar gozosas cuando oyen una canción, una alabanza y dicen que Dios les va a resolver todos los problemas y que ven a Jesús y vas a llevar una vida en rosa y que llegando a Jesús todos tus problemas se resuelven? Entonces, ¿por qué los apóstoles murieron en martirio? ¿Por qué la iglesia primitiva estuvo a punto de ser acabada y victimizada? Entonces, ¿por qué yo sigo sufriendo aún que creo en Cristo? Porque todo ese sufrimiento me va a llevar más a los pies de Cristo. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. Lo bueno, lo malo, la vida, la muerte, todo lo creado ayuda a bien. Claro que tú quieres que te sucedan puras cosas buenas y eso es natural, es nuestra naturaleza. Pero las cosas malas, entre comillas, que te van a suceder es para crecer y acercarte más al Señor y ver que eres su hijo y que en medio de la prueba Él estuvo y al final de la prueba tú puedes decir, Señor, de oídas te había yo oído, pero ahora mis ojos espirituales te están viendo. Y dices, yo sé que mi Redentor vive. Durante la prueba y saliendo de ella, nuestro Redentor vive. Aquellos que recibieron con gozo, alegría, ven a Cristo, solo haz una decisión y la vida te sonríe. Eso no es cierto. A veces la vida se pone más dura cuando recibes al Señor. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución de la palabra, luego tropieza. Puedes tener una familia que dice, ¿ya te metiste a eso? ¿Ya te metiste a eso? Pues no cuentes con nosotros, porque nosotros no somos de esos. Pues sí, ¿verdad? Mejor prefiero a mi familia. Bien lo has dicho desde el principio. Pero si eres del Señor, pese a la familia. Porque Jesús no vino a traer paz sino espada. Y los enemigos son los de la misma casa. Entonces, ¿qué esperas? ¿Un mundo en rosa? No, al contrario, se pone duro. El consuelo que tenemos que somos de Él. Y Él sufrió. Y sus apóstoles sufrieron. Enséñenme a decretar, a declarar para no sufrir. Decreto que no tengo catarro. Eso es metafísica, no es fe. Decretar es principios metafísicos. Primera y segunda ley de la metafísica. Primero, ponlo en tu mente. Concéntrate, piensa en él y decláralo. Y se materializa. Eso es metafísica, no es fe. Hay alguien que llega al infierno y dice, declaro que no estoy en el infierno. Pero no tienen raíz, así que la tribulación o la persecución por causa de la paz, luego tropieza. No eran. Y tanta gente estaba así, que entraron con tanta alegría, otros con su guitarra, otros con panderos.
y ya no están, y los encuentras y están amargados. Luego vienen los de los espinos. Todo está muy bonito, pero el dinero es el dinero. El billete, el Dios rubio, el oro, las monedas de plata con que Cristo fue vendido. El dinero no es malo, hay que trabajar. Y a veces no necesitamos más dinero, sino sabiduría para administrar el que tenemos. Entre espinos. Son los que oyen la palabra, la reciben, pero los afanes de este siglo, no está mal que trabajes, pero cuando tu trabajo se vuelve tu Dios, hay un grave error. No somos bestias de carga que llegamos a este mundo a trabajar desde el primer día de nuestro nacimiento hasta el final. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para encontrarnos con nuestro Creador y ser felices con Él, no solo aquí, sino en el futuro. Sean honestos para trabajar, pero no es el fin, es un medio. El fin es Cristo. Estos son los que fueron espinos, oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza. ¿Quién no quiere vivir bien? ¿Quién no quiere tener una chequera así abundante? Pero si no la tienes, no sufras. Conténtate con el Señor, que es maravilloso. Hay gente que sufre porque su físico no fue el que quería. Pero los afanes de este siglo, dama, lana y fama. Sentirte famoso, ser un galán y tener dinero. Eso puede ser añadiduras, pero no es el fin. El problema no es el dinero, el problema es qué hacer con el dinero. El dinero es para deleites y placeres, no. El dinero es para socorrer al que no tiene, al que es desafortunado y vive cerca de ti. Tienes que socorrer a la viuda, al huérfano y al pobre. Tuve hambre, no me diste comer. Tuve sed, no me diste agua. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Y tenías. El dinero es para hacer el bien. Pero los afanes del siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, ya ve cómo es el mundo. La tarjeta de crédito, las sonrisas en la playa, cuerpos juveniles, eso es vivir. Y si no tengo eso, soy infeliz. Mentira. Entran y ahogan la palabra a los espinos y las hacen sin fruto. No améis el mundo, ni lo que está en él. Hay gente que están a gustos aquí en el mundo, tan a gustos que quisieran vivir 1000 años, que esta fiesta no se acabe. Un mundo tan lleno de dolor, de tanto sufrimiento. Señor, ven pronto. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si amas tanto las cosas, seguramente no amas al Señor. Las cosas son añadidura de alguien que es feliz. Las cosas no te van a dar la felicidad. Son añadiduras a alguien que es feliz. Poder que te dé el billete. Pero amas al Señor, sí, pero a los dos. El que ama a 2 amos queda mal con uno. El dinero para satisfacer nuestras necesidades. Vivamos decorosamente, no con grandes lujos, y ayudemos al desafortunado económicamente. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso al cristiano se le critica mucho que quiere ir al cielo, pero no se quiere ir a morir, ¿no? No quiere morir, pero quiere ir al cielo. Está amando el mundo. Usted debe estar preparado para morir hoy, porque si muere hoy, hoy va a ver a Cristo. Hoy se acabaron sus problemas. Bien lo dijo Aristóteles a su ayudante al momento de morir. Dijo, págale estos 2 pesos a Escolapio, porque voy a morir. Y una vez muerto se acabó todos mis problemas. Él me curó de todos los problemas. Págale a Escolapio, que era el médico, porque voy a morir y una vez muerto se acabó todo. Empieza lo bueno o lo malo. Un mundo economista, posmoderno, alejado de Cristo. La era poscristiana. Nosotros seguimos siendo los de la barca. Y el mundo poscristiano, materialista, está en la playa. La buena tierra, hermanos, produce frutos. Se goza en el Señor, se goza en la palabra. Cree en la palabra, se goza, aún con todas sus miserias como humano. Se goza en la palabra y espera a su Señor. Si no entienden esta parábola, dice Jesús, la del sembrador, no van a entender las otras 3. Así que se las voy a explicar. Las otras 3 que vienen es cómo se va a desarrollar el evangelio en los siglos futuros. Segunda parábola. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? La mayoría de los hogares en Palestina eran pobres y tenía una vasijita de barro, podía ser de metal, que la llenaban de aceite y luego un pábilo flotaba encendido. ¿Y quién iba a poner una luz abajo de una mesa? No, se ponía en la parte alta para que alumbre esa empobrecida recámara. Lo mismo es el evangelio. Tú que ya has conocido la palabra de Dios, sabes que el rey tienes que alumbrar con tu actitud
perdonadora, sencilla, amante. Alumbrar, pero alumbrar enseñando la palabra. Y a veces es frustrante, hermano, porque hay gente que de entrada te la rechaza. Otros parecen que van creciendo y la mitad se quedan. Y aunque parezca tan frustrante la parábola del sembrador, para el sembrador vale la pena seguir sembrando. Y además usted no es nadie para decir qué tipo de tierra es cada quien. Se verá en los frutos. El que persevere hasta el fin en la doctrina de Cristo, hasta el fin, será salvo. Si amas hoy a Cristo de verdad, lo vas a amar en 20 años. En el día de tu muerte lo vas a amar igual o más. Pero el que no es, las espinas, los afanes de este mundo, van a hacer que lo nieguen 10, 15 años. Y sea más frío que una paleta. Y que te los encuentran y están enojados con, ya fui a esos templos, ya. Bola de hipócritas. Aquel que dice bola de hipócritas, la pregunta es, ¿él es mejor? Él no se ha dado cuenta que está leproso. Nosotros estamos aquí porque nos dimos cuenta que tenemos la lepra del pecado y es Dios con nosotros. También les digo, ¿acaso se trae una luz para ponerla abajo de una mesa? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todas las profecías del Antiguo Testamento recibieron cumplimiento y luz en el Nuevo Testamento con Cristo. Todo ese misterio, luces y sombras. Sombras y señales recibieron luz con Cristo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ya les he dicho que es diferente escuchar. Hay gente que te escucha pero no te oye. Lo mismo es la palabra. Puedes leerla pero no entenderla ni interesarte en qué dice. Pero si dices esto lo dijo Cristo, que es el Rey que va a venir por mí, ¿por qué voy a seguir hombres que tal vez me engañan? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras para que nadie os engañe. Ningún líder religioso, por poderoso o potentado, debe engañarte. Tú debes ir a la Escritura y con un espíritu de humildad decir, Señor, enséñame. No quiero ser engañado. Tienes el derecho, saliendo de aquí, decirme, usted se equivocó acá, tergiversó la Escritura. Si es así, le diré, perdóneme, tengo que rectificar. Pero con la Escritura, no con un juicio humano. Esto lo dictó Jesús en Galilea. Es palabra de Dios. Les dijo también, mirad, los que oís. No es el versículo de juzgar, con la caña que medís serás medido. No es esa, Aquí es otra cosa. Aquí está diciendo que cuando tú crees la palabra y sabes que Cristo es Dios, ¿cuánto tiempo le inviertes a la palabra para aprenderla y enseñarla? Dependiendo de esa cantidad que le inviertes y amas tu palabra, Dios te va a pagar con más entendimiento de la palabra. Te va a añadir. Empiezas a amar la palabra, empiezas a profundizarte la palabra y esa acción que tuviste, Dios te da más deseos de escudriñarla y más deseos de creerla. Y viene la contraparte. Aquel que dice, pues está filósofa la palabra, está bonita, está profunda. Aún eso se le quitará. Es un círculo vicioso, menos palabra, menos fe y menos interés. Más palabra, más estudio de la palabra con fe, más deseo de amarla. Señor, abre mis ojos para que vea tu ley, para que la crea. Y aquellos que, poquita palabra, lo más peligroso de esto es que mejor no fueron creyentes y serán echados al lago de fuego. Les dijo, mirad lo que oís, palabra de Dios, porque con la medida con que medís, os serás medido. Se te va a dar, pero aún más deseo de seguirla leyendo. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene, se le dará más. El que tiene fe y sigue en la fe, se le va a dar más fe a través del escrutinio de la palabra. Porque la fe viene por oír palabra de Dios. Y al que no tiene, no lee, no cree la palabra, aún lo que tiene, se le quitará. Tal vez no fueron salvos. Le añadió eso de que no fueron salvos. Viene en Mateo 25:29. Porque al que tiene, le será dado más. Y al que no tiene, aún lo que tiene o cree tener, le será quitado. 30. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El que no tenía, no le interesó y creyó que tenía, será desechado. Esfuércese. Dice que en el último tiempo muchos querrán entrar y no podrán. Son pocos los que se salvan. Pocos son los que hallan la puerta angosta, porque ancho es el camino. Incluye religiosidad. Tercera parábola, el crecimiento de la semilla. Si usted puede poner varias semillas de varios frutos,
Cada una tiene un código genético de qué fruto va a dar y cómo va a ser su forma. Usted une dos células cromosómicas, gaméticas, de un hombre y una mujer. Y eran 2, y luego son 4, 8. Un ser humano nace de ahí, pero usted no sabe por qué esas células hacen lo que hacen. ¿Por qué el ser embrionario, cuando está tan pequeño, que son nada más 3 capas, 3 láminas, cada una sabe lo que tiene que hacer para formar ojos, nervios, cartílago? ¿Quién le dijo a esas células y unas sean ojos y otras páncreas? ¿Quién les dijo? Dios. Entonces usted siembra la semilla y se va a dormir. Y usted sabe que va a haber una plantita después de un tiempo y paciencia, pero no sabe cómo es el crecimiento. Pablo plantó, Apolo regó la palabra, pero es Dios el que da el crecimiento. Usted sabe que va a crecer, que va a brotar, esa palabra es profunda, pero no sabe cómo, porque es Dios el que da el crecimiento. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba y grano con espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El campesino sabe que si sembró y llovió, va a haber maíz, pero no sabe por qué el maíz da maíz y la calabaza da calabaza, y por qué la rana tiene forma de rana. Parábolas de la semilla de mostaza, de 1 a 2 milímetros. De Palestina era la más pequeña y produce un árbol de 15 metros, donde las aves anidan. Así es el evangelio del Señor. Cuando el Señor asciende a los cielos, hay 300 gentes con él de Galilea y 150 de Judea, viendo la ascensión. Hay quien en el grano de mostaza. Y a través de los siglos, ese grano de mostaza ha dado un árbol que está en todos los lugares del mundo. Y a través de los siglos, miles y millones de gentes han creído este mensaje de Cristo de Galilea. Y ahorita es como un árbol de mostaza, donde llegan aves todos los países del mundo y creen. Empezó todo como un grano de mostaza. Apocalipsis dice Juan, vi una gran multitud delante del trono y del Cordero, miles de miles, después de haber sido un grano. Ahora Juan en la revelación vi millares de millares, multitudes frente al Señor. Terminamos viendo cómo Jesús calma la tormenta. Pánico, incredulidad e insolencia. Maestro, tú durmiendo y nosotros morimos. Verso 33 dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo, para que los otros, aún oyendo, no se conviertan. ¿Es exclusivo el Señor? Sí, a los que él amó. Por eso es impopular el evangelio, el verdadero evangelio. Jesús calma la tempestad. Aquel día, este día empezó desde que lo acusaron de que por Belcebú. Mire todo lo que ha hecho. Ha hablado en parábolas, ha curado endemoniados, ciegos, paralíticos, y ya llegó la noche, extenuado porque Jesús fue hombre, 100% hombre y 100% Dios. Se fatigó. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado de Galilea. Despidió a la multitud y lo tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Atravesando a la mitad de Galilea se levanta un fiero viento, olas increíbles. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron, maestro. Eso es un reclamo, es una insolencia. No tienes cuidado, que nos morimos. Y levantándose reprendió al viento y le dijo, cállate. Cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Temieron estar con él en la misma barca, con aquel que le puso límite al orgullo de las olas, con aquel que le marcó los límites al mar, el que hizo cielo, tierra, estrellas, luna, hizo al sapo, a la rana, al león, a la rosa, a la espina, el que hizo todo.
está contigo en la barca. Entonces tuvieron más miedo que cuando estaban en la tormenta. Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro: ¿quién es este que aún el viento le obedece? La piel del leproso le obedece, los ojos, la retina del ciego le obedecen, las piernas del paralítico le obedecen, el flujo menstrual de la mujer le obedece. Resucita gente. ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? Él es el Hijo de Dios, el cual es despreciado hoy en esta era posmoderna, el cual hay gente tan ocupada que ni siquiera voltea a ver al Señor de Galilea. Y hay gente que se llega al Maestro por emoción. Hay gente que llega buscando salud, otros llegan buscando dinero, otros llegan buscando amor, no llegan buscando al Maestro. Hay un grupo a los cuales se les explica la palabra, la creen en su corazón. La incredulidad no es un problema intelectual, la incredulidad es un problema moral. Temes estar frente al Santo, porque Él es la luz, y donde está la luz queda todo descubierto, y puedo quedar descubierto yo. La incredulidad es un tema moral, no cognitivo, no intelectual. Nosotros hemos creído, pero no porque nosotros haya habido fe, o que hayamos nacido con una tierra buena. Nuestra tierra, que es buena, fue abonada por la gracia de Cristo en la cruz. Tu tierra es buena y oyes hoy la palabra y te deleitas porque Cristo abonó tu tierra con su gracia en la cruz. ¿Estás agradecido? Bendito el Señor que Él vive. Cerremos un momento los ojos y pensemos que estamos en Galilea, pero no en la multitud, no en la playa, sino que estamos con el Maestro en la barca. Y Él nos explica estas parábolas y nos dice: a ustedes, manada pequeña, les es dado a conocer el misterio. ¿Cómo no puedes ser feliz, hermano, si Dios te ha escogido para vida eterna? A los que antes amó, conoció, predestinó, santificó y glorificó. Para ellos es la cruz, para ellos es la sangre. Y para todo aquel que con arrepentimiento se acerque a la cruz, buscando al Maestro, no sus panes, sus peces ni sus milagros, buscando su cruz, su sangre, besando sus pies sangrantes, sus manos, su rostro molido, quebrado, lastimado. Amamos al Señor por lo que es, pero ese amor no nació de nosotros, sino que Él nos regaló esa fe y ese don. Por eso te alabamos. Por eso, Señor, hemos querido predicar tu sermón en Galilea igualito como lo dijiste, con esa gran cantidad de efectos de un hombre pecador que se acerca a ti, pero conoce que tú eres el que puede hacer enmudecer el mar. Hemos querido que tu palabra sea llevada texto a texto y palabra a palabra, porque no es mi palabra, es tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la sangre de Cristo, gracias por su sacrificio. No vemos sus manos, sino vemos su corazón, su rostro, Señor. Creemos que somos salvos por gracia. Señor, humíllanos en esa humildad santa para que podamos reconocer nuestra maldad y podamos reconocer tu bondad infinita, tu poder. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Algún día te veré nuevamente, Señor, como algunos te vieron en Galilea. Anhelo eso algún día. Verte cara a cara, decirte gracias, Señor, por el sermón de Galilea, por el sermón del monte y por el sermón vivido de la cruz. Tu sangre preciosa está vigente en un mundo poscristiano y posmoderno. Y sigue gente habiendo hasta el final del mundo, gente de la barca, que te ama, pese a que el mundo te repudia. Gracias, Padre. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.